humanos están diseñados para realizar tareas de manera similar, realizar, entonces requieren ya una estructura, actuadores, entonces actuar. Un ejemplo, los robots y androides, ¿no? Actúan como humanos. Ahora, para pensar y actuar racionalmente, tienen que utilizar algunos algoritmos y modelos matemáticos para tomar decisiones óptimas, sin necesariamente imitar el comportamiento humano, ¿no? Dijimos que eso tiene que ver con la cultura, con nuestros conocimientos que tenemos, ¿no? Y para actuar racionalmente igual, usan actuar de manera racional para alcanzar sus objetivos. Ejemplos, ¿no? Incluyen asistentes virtuales como el Alexa, el Google Assistant, ¿no? Que toman decisiones basadas en datos y lógica para proporcionar respuestas útiles. ¿Está bien? Entonces, ¿todos los humanos actúan o piensan racionalmente? No. ¿Listo? Hay que tener estos modelos matemáticos como nosotros los hemos encontrado, ¿no? Para poder tomar algunas decisiones que son correctas en base a nuestro conocimiento, ¿no? Decía, por ejemplo, por la religión, algunas cosas pueden ser buenas para nosotros, para otros pueden ser malas, ¿no? Para otros pueden ser racionales, para otros son irracionales. ¿Listo? Entonces, hay un sinfín de cosas que hacen transitar a uno entre uno y otro, ¿no? ¿No? Por ejemplo, les pongo un caso, ¿no? Se denomina el efecto de la masa crítica, ¿no? El efecto de la masa crítica. ¿En qué consiste? Si una persona, por ejemplo, está acostumbrada a hacer algo que para él, en su cultura, en su desarrollo es normal, va a otra realidad y de repente no lo hace, ¿no? Porque la mayoría de personas no hacen ese tipo de situación, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo estoy acostumbrado a botar basura, ¿no? Como un caramelo y el envoltorio de repente lo lanzo ahí porque veo pues que todo el patio está lleno sucio, que todos hacen lo mismo, yo también seguramente podría ser que haga lo mismo, ¿no? ¿Listo? Pero si hago lo mismo, o si intento hacer lo mismo en otra realidad, vamos a otra universidad, a un evento, a un congreso, estamos en una sala muy limpia, y tengo la necesidad de comer caramelo y tengo la basura y el envoltorio en la mano, lo más seguro es que no lo hagan, porque nadie lo hace. ¿Listo? Si en esa actividad, en un país externo, etc., ustedes llegan de repente unos 5 minutos tarde y entran a la sala donde la conferencia y ven que usted es la única persona que ha llegado tarde, seguramente que al día siguiente ya no lo hacen, ¿no? ¿Listo? Vamos cambiando, ¿no? Es el efecto de la masa crítica. Por eso les quiero demostrar de que esto mucho tiene que ver a veces con el medio, volvemos, ¿no? ¿Listo? A veces tratamos de normalizar algunos tipos de situación que no son las correctas, ¿no? ¿Listo? ¿No? Entonces, eso es uno y otro, ¿no? Listo, se tiene la primera parte que es un overview de lo que es inteligencia artificial. Vamos a ver ahora ya lo que es adquisición y representación del conocimiento, ¿no? Son los índices del conocimiento, conocimiento de la guía, adquisición de conocimiento, representación del conocimiento, lógica, redes semánticas de ontologías, frameworks, escribir algunas aplicaciones, etc. Listo, vamos a empezar entonces. A ver, empezamos dando lectura, a ver. Apellido y lo hay, a ver. La inteligencia artificial depende fundamentalmente de un conocimiento estructurado y contextualizado. Fíjate. Pese al vasto volumen de datos generados globalmente, la mayoría carece del contexto semántico necesario para el razonamiento avanzado. Por ello, un sistema de conocimiento robusto no solo facilita la comprensión, sino que puede aumentar la precisión de la guía entre un 25% y 40%. Listo, entonces, ¿qué necesitamos para la inteligencia artificial? Ahí está, ¿no? Marcado. ¿Y qué necesitamos? Un conocimiento estructurado y contextualizado, ¿no? Lo primero, el primer insumo, el primer elemento que necesito para hacer inteligencia artificial es un conocimiento, ¿no? Un conocimiento, como dice acá, bien estructurado y además contextualizado, ¿no? O sea, que me sirva para ese objetivo, ¿no? Ya puede ser cualquier tipo de conocimiento, no, tiene que ser de acuerdo al objetivo que voy a controlar, actuar, etc. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no tengo ese conocimiento, menos voy a hacer que mi máquina tenga ese conocimiento, ¿no? ¿Listo? Entonces de eso se trata. Lo primero, tenemos que reconocer que nosotros tenemos el conocimiento suficiente, necesario para realizar determinada acción. Por ejemplo, en práctica vamos a hacer el juego del 3 en raya de repente, ¿no?
Si sabemos jugar 3 en raya y hemos ganado, podría decirle a la máquina cómo es que juega, ¿no? Pero si yo no sé, nunca he ganado el 3 en raya, ¿cómo le voy a decir a la máquina que juegue el 3 en raya, ¿no? ¿Correcto? Entonces tengo que partir que yo soy el experto, que yo tengo el conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento mío tiene que ser suficiente para que la máquina lo adquiera, ¿no? Y con eso pueda interactuar, pueda ganar. ¿Queda claro? Si yo no gano nunca en ajedrez, ¿cómo le voy a decir a la máquina jugar ajedrez? ¿Correcto? Eso es lo primero, entonces el conocimiento. Dependiendo del conocimiento, mis sistemas con inteligencia artificial, mis sistemas expertos pueden aumentar su precisión. Esto pueden ser más precisos. ¿No? Creo que le decía un ejemplo de los tomates, ¿no? Si yo tengo entre más tomates conozca, es más preciso mi identificación, ¿no? Si conozco 2 o 3 tipos, de repente no. ¿Correcto? Entonces lo primero, el conocimiento. Ahora el conocimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Tiene que tener algunas características, ¿sabes? Su apellido y de Bautista. Datos estructurados y reglas. La definición como creencias justificadas ha sido cuestionada desde sus inicios, como demuestran las objeciones de los escépticos griegos. Conjuntos de hechos y directrices que definen relaciones y comportamientos en un dominio específico. Son la base para el razonamiento lógico de la IA. Ya, entonces, una parte del conocimiento lo puedo expresar a través de datos estructurados y reglas, ¿no? Un dato estructurado en una regla. De otra forma, Flores de un tema, ¿no? Experiencia contextualizada. Información derivada de la interacción y la observación de la crítica de la IA, comprender el porqué detrás de los datos, añadiendo profundidad al análisis. Entonces, primero son datos, ¿no? Lo segundo es una experiencia contextualizada, ¿no? ¿Qué significa? Que además del conocimiento debo entender qué es lo que ha causado o por qué se producen esos datos, ¿no? ¿Listo? Siguiente, tercer elemento, apellido. Suni. Suni. Conocimiento explícito y tácito. El explícito es documentado, bases de datos, textos. El tácito es intuitivo, habilidades e intuiciones. Ambos son vitales para una IA completa. Entonces, el conocimiento puede ser de dos tipos, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, en filosofía se hablaba de conocimiento vulgar y conocimiento formal. ¿Ya? Vulgar no significa que hable malas palabras, ¿no? Vulgar es aquel que no es formal. ¿Listo? Informal es aquel que tiene, se redacta, por ejemplo, a través de manuscritos que se llaman los scripts. ¿Listo? Para los ingenieros utilizamos el conocimiento formal, ¿no? Ecuaciones, gráficos, ¿correcto? Relaciones matemáticas, qué sé yo, ¿no? ¿Se entiende? Son dos tipos de conocimiento. Y el conocimiento va más allá de las grafías, ¿no? De la escritura. ¿Cuándo se inventa la escritura? Cuando un poco de historia, ¿no? Antes de Moisés, ¿había o no había escritura? Sí. Había. ¿Era accesible para todos? No, solamente los príncipes, ¿no? Los reyes, cierta clase social podía acceder. Ojo, que no había todavía los telares para escribir, ¿no? En papiros, ¿no? De piedra, etcétera, ¿no? Y sin embargo se transmitió, ¿no? El que no tenía acceso a ese tipo de comodidad no podía transmitir conocimiento. ¿Sí? Antes, por ejemplo, en la religión había la Biblia, que tenía todos los escritos. ¿No? ¿Y cómo se transmitía el conocimiento? En ese entonces creencia, ¿no? De manera oral, ¿cierto? De generación a generación. ¿No? El conocimiento se transmitía de esa manera, es un conocimiento vulgar. ¿Listo? Y entonces de ahí empezaba una serie de cosas, ¿no? De que ese conocimiento vulgar no siempre se transmitía fehacientemente, ¿no? Alguien de más, alguien de menos, ¿cierto? Agregaba un comentario de más, me olvidaba unas cosas, etc., ¿no? Entonces para eso viene el conocimiento formal, para que todos tengamos el mismo conocimiento, ¿no? Entonces acá por eso dice el conocimiento puede ser explícito, es aquel que es documentado, ¿no? A través de textos, base de datos, o puede ser también tácito, que es intuitivo, ¿no? Lo que yo puedo deducir, lo que me puede importar, etc., ¿no? Hay dos tipos de conocimiento. Entonces, por ejemplo, decía, ¿sabe montar bicicleta? ¿No es cierto? Creo que le dije en la clase pasada, ¿no? ¿Sí? Nos falta un conjunto de reglas para aprender a montar bicicleta. Quizás, en algunos casos, ¿no? En otros casos más es tácito, ¿no?
toma a la izquierda, ¿no? Acelera un poco más, ¿no? ¿Listo? O finalmente prueba y error, ¿no? Prueba y error, ¿correcto? Entonces, hay dos tipos de conocimiento. ¿Queda claro? El tácito y el intuitivo, ¿no? O el estricto y el tácito o el intuitivo. Finalmente, señorita Valdivia. El conocimiento es lo que permite a los sistemas de IA ir más allá del mero procesamiento de datos, capacitándolos para comprender, razonar y aprender de manera significativa. Listo. Entonces, el conocimiento es la base vital para cualquier sistema de inteligencia artificial, porque no se constituye en un simple proceso de los datos, ¿correcto? Entonces, el insumo indispensable es el conocimiento. ¿Quién va a dar el conocimiento? Nosotros. El ser humano, ¿no? Para que un sistema sea inteligente, el ser humano tendrá que dar ese conocimiento, ¿no? Y mi conocimiento lo tengo que expresar, ¿no? Lo tengo que representar y finalmente lo tengo que transmitir. Listo, entonces, métodos de adquisición del conocimiento, ¿no? Ya sabemos qué es el conocimiento, ¿no? ¿Cómo, qué métodos tenemos para poderlo, como dice ahí, adquirir, ¿no? ¿Cómo lo adquiere el conocimiento? Chalco. La forma en que se alimenta el conocimiento de la IA es tan diversa como sus aplicaciones. Los métodos varían en nivel de automatización y eficiencia, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto. ¿Listo? Entonces, y hay diversas formas, ¿no es cierto? Como dice ahí, hay diversas formas de adquirir el conocimiento, ¿no? De alimentar el conocimiento. Varía de acuerdo al nivel de automatización. Entonces, vamos a tener algunas formas. Señorita Palma, la primera forma. Manual, entrevistas a expertos y análisis de comentarios. Ejemplo, Maxi, un sistema experto con 500 a 600 reglas para diagnóstico médico. Listo, entonces la primera forma de adquirir el conocimiento se forma manual. Como hago una entrevista con el experto, ¿no? Medicina es un sistema experto de medicina, ¿no? Por eso dice con 600 reglas, 500 a 600 para diagnóstico médico, así empezó, ¿no? ¿Listo? Entonces, me entrevisto con los médicos, con todos los que tienen conocimiento de manera manual, ¿no? Siguiente, Carrasco. Castro, perdón. Automática, minería de datos y de ejemplo, extracción de 1000 nuevas entidades por hora de texto, reduce tiempos al 70%. La segunda es de manera automática, ¿no? ¿Cómo adquiere el conocimiento? ¿No? En una me tengo que entrevistar, en otra de manera automática, no dar una base de datos y la subo completamente, ¿no? ¿Qué significa PLN? En español, les voy a poner en inglés. Procesamiento del lenguaje natural. Hoy en día todos los sistemas de inteligencia artificial procesan el lenguaje natural, no yo puedo hablar directamente, ¿no? ¿Listo? Entonces, minería de datos y procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Minería de datos ¿no? Esto me reduce el tiempo con un 70%, ¿no? Cuando yo lo hago manualmente tengo que empezar con 1, con 2, con 3, ¿no? Ahora tenemos bases de datos sin fin, ¿no? Por ejemplo, en Python tengo bases de datos para todo, ¿no? Queremos detectar, por ejemplo, frutas, ¿no? Manzanas, tengo 10.000 registros de manzanas, ¿no? Ya los tengo, ¿no? Entonces simplemente agarro de manera automática, ¿no? Lo traigo acá, ¿no? Ah, pero las manzanas de repente son de otro tipo, quiero generar mi propia base de datos, sería manual, ¿no? Y ingresando una a una, ¿no? Y la última, atrás, apellido Ordóñez. Semiautomática, aprendizaje de ontologías desde datos no estructurados, combinando supervisión humana con procesos automatizados. Ya, entonces tiene los dos, ¿no? Una parte la puedo recuperar a través de ontologías de datos y la otra parte manual, ¿no? Es lo que hacemos, porque ustedes en Python van a hacer las prácticas, van a cargar una base de datos y de repente le alimentamos, ¿no? Con algunas manualmente, ¿no? Ah, yo quiero que reconozcan, pues, ¿no? Algunas otras cosas, si es que me sirve, ¿no? Por ejemplo, identificación de monedas, ¿qué hago con la base de datos de centavos de pesos, ¿no? De otro tipo de monedas, si no son las que yo necesito, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que necesito. Finalmente la conclusión, apellido. Lecturas, bueno. Lecturas, bueno. Nadie lo conoce. Ya. La automatización ha transformado la adquisición haciéndola más rápida y escalable, aunque la intervención humana sigue siendo crucial para la calidad.
por dentro, ¿no? Entonces, esta forma de adquisición de conocimiento automática hoy en día transformada en inteligencia artificial, porque la tenemos disponible, ¿no? En algunos casos 100% automática, ¿no? En otros casos, como dice, para poder escalar, siempre hay que interactuar con el ser humano, ¿no? Para mejorar la calidad, ¿no? Por ejemplo, miren, a nivel de medicinas, esta investigación, por ejemplo, tiene más de 1000 casos, por ejemplo, de pacientes europeos, ¿no? Que han tenido presión arterial alta y que han terminado en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Pero esa realmente no aplica para nuestra realidad, por la alimentación, por un factor genético, qué sé yo, ¿no? Entonces necesitamos contextualizar, esos datos de repente no me sirven, ¿no? De repente parecen los frutos, ¿no? Son distintos, ¿no? Entonces hay que ver cómo manejamos esas cosas, ¿no? Muy bien, desafíos de la adquisición del año. ¿Cuáles son los desafíos? A ver. Cuando me entero, Ha tenido un suceso conocimiento tácito. Aquel que reside en la intuición y la experiencia, un chef no sigue una receta al pie de la letra, sino que respiratorio. salud. El 70-80% del conocimiento empresarial es tácito, lo que dificulta su digitalización. Ambigüedad y contexto. Un mismo término puede tener múltiples significados. Banco puede ser una institución financiera o un asiento. La IA necesita un contexto claro para evitar errores. Ya, a ver, así le dice, miren, tenemos acá los desafíos de la adquisición, ¿no? Del conocimiento. ¿Ya? Entonces, una es que el conocimiento en general es eficaz. Ese es un desafío, ¿no? Porque frente a eso tenemos que formalizarlo. Y el otro es la ambigüedad del contexto, ¿no? Voy a explicar. En el primero, o sea, que recibe la intuición y la experiencia, ¿no? Una característica del ser humano es la ambigüedad, y un área de la inteligencia artificial que trabaja con ambigüedad se llama la lógica difusa, que lo vamos a ver. La lógica difusa trabaja con la ambigüedad. ¿Listo? Entonces, esto es un desafío, sí, que en algunos casos lo logramos superar, ¿no? Entonces, ¿por qué el conocimiento tácito es un problema, un desafío, no? Porque mucha gente tiene este tipo de conocimiento y con ese trabajamos, ¿no? Por ejemplo, decir un chef, ¿no? Un conocimiento empresarial, un agente de bolsa, ¿no? Un agente de bolsa como que tiene la intuición, ¿no? Cuándo vender, cuándo comprar acciones, ¿no? Que han fallado tanto que hoy día los sistemas expertos están acá, ¿no? Una de las mayores aplicaciones hoy en día que están ahí deambulando en las redes es sobre las bolsas de valores, ¿no? Son bots que me ayudan a invertir, ¿no? A exprimirme la confianza que me puedan generar, ¿no? Ese no se va a equivocar, ¿no? Antes tú a la gente de bolsa le tenías que pagar, ¿no? Por la transacción, 5%, 10% de la operación, ¿no? O sea, si tú ganabas bien por la venta de tus acciones, la gente también ganaba bien, ¿no? Ahora con la IA de repente es un pago único, ¿no? Independientemente del monto, ¿no? Pero un poco esa habilidad de la confianza, ¿no? ¿Cómo le confío mi dinero a alguien que no conozco, ¿no? A una máquina. En fin, a la gente lo agarra de cabeza, pues, ¿no? De oye, me has engañado para mí, no hemos perdido los dos, qué sé yo, ¿no? ¿Listo? Y el otro problema, como yo, es la ambigüedad, ¿no? Muchas palabras tienen diferentes significados. Y así trabaja el ser humano. Oye, qué feo funciona mi inconsciente. Un chef dice una Ni siquiera sé de qué he hecho y ¿Todos han cocinado alguna vez o no? Obvio, sí. O más de una vez. Obvio, ¿no? Todos. Menos la Valerie. ¿Sí? La Valerie. Un huevo. ¿Quién me viene acá? Soto. Sí, ¿cierto? A ver, cuando fríe el huevo, ¿cuánto es la leche? Una pizca, tanteando. ¿Cuánto tanteando? Esa palabra tanteando no es nada formal. Es una pizca, ¿no? Claro, su experiencia. Taza también. Una pizca. Le preguntaba a un panderón y me dice, una cucharadita chiquita, ¿no? Una cucharadita, ¿no? Pero chiquita. ¿Y qué chiquita, no? Una pizca, ¿no? ¿Cuánto sobramos? Lo que quema en el dedo, ¿no? Hacemos el dedo muy grande, muy pequeño, cierro mucho, cierro un poco, ¿no? Es conocimiento tácito, ¿cierto? Ambiguo, ¿no? La mamá de repente dice, ¿sabes qué? Voy a salir a la tienda o voy a regresar.
apagan la cocina cuando los espaguetis, los fideos, los tallarines, como quieran llamarle, estén blanditos. ¿Qué están blanditos? Tenedor y cocina. Pero el tenedor, no lo metes mucho, lo metes poco. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Sirve un café caliente. ¿De cuántos grados? Punto de ebullición. ¿Se dan cuenta que trabajamos así o no? ¿Sí? Agréguele sal al gusto. No hay nada, conocimiento. Eso era un computador y lo volvamos, ¿no? Al gusto. ¿Listo? Sin embargo, trabajamos así, ¿no? El ser humano trabaja con ese tipo, ¿no? De conocimiento empírico. Bien, representación, un puente para la máquina, ¿no? El conocimiento es importante, la adquisición es importante y un puente hacia la máquina, ¿no? ¿Hacemos lectura hasta ahí? ¿Yo? Sí. Postigo. A ver. La representación y conocimiento, un puente para la máquina. La representación es el proceso de transformar el conocimiento en un formato de máquinas que las máquinas puedan procesar. Una buena representación es el cimiento para que la IA infiere y razone eficazmente, siendo capaz de manejar billones de hechos para ser efectiva y mejorar la eficiencia de consulta en un 40%. ¿Qué dice? Entonces, bien, partimos de lo primero, ¿no? La representación del conocimiento es la parte más importante, ¿no? ¿En qué consiste? En transformar ese conocimiento en un formato que las máquinas puedan procesar fácilmente. ¿Está bien? En eso consiste el éxito, ¿no? Una buena representación es el cimiento para que ella infiere y razone de manera eficiente, ¿no? Siendo, como dice ahí, capaz de manejar billones de hechos y que mejora la eficiencia de la consulta, ¿no? A ver, vamos a un caso, aquí me he quedado. ¿Observa apellido? Mendoza. Hagamos como 13 rayas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ha ganado? Sí, vamos a ver. ¿Ha ganado? ¿Alguna vez? Muchas veces. Listo. A ver, vamos a representar el conocimiento de su compañero Mendoza para jugar el 13 rayas. ¿En qué representar? Transformar el conocimiento en un formato que las máquinas puedan procesar. ¿Vale? Va a ser un poco más sencillo, vamos a partir de una premisa, ¿no? Para la máquina. El juego de 13 rayas lo puedo representar en una matriz de 3x3 o no? Sí. Una matriz de 3x3, ahora de partimos de eso, ya suponemos que está predefinido, ¿no? ¿Listo? Ya en el juego de 13 rayas ponemos la X y el circuito, ¿no? Ya para no hacerlo tan complicado, acá vamos a poner el 1 y el 0, ¿está bien? En máquina. Ya pues sí que es el X y el 0, ya. Con X y 0. ¿Listo? Ya tenemos ahí la primera regla, ¿no? Ya tengo la estructura, una matriz de 3x3, los valores van a ser la X y la O, ¿cierto? El 1 y el 0, como quiera llamarlo. ¿Está bien? Empezamos. A ver, ¿cuál sería su primera regla? ¿Qué le dice a la máquina? ¿Qué coordenadas? A ver, ¿qué coordenadas? Sería X en el lugar 1.1 de la matriz. Ya, a ver, vamos a suponer primero dos cosas, ¿no? El juego es de dos personas, ¿cierto? Voy a jugar humano contra humano, humano contra máquina. Voy a jugar contra la máquina. Alguien tiene que empezar. ¿Quién empieza? El humano. Entonces, la primera regla. Yo tengo que empezar. Sí, ya. ¿Qué hacer? Para escoger si va a cortar X. Ya. Entonces, coja, ya, la X va a ser, ya empezamos con la X. X la posición 1, o sea, la fila 1 por 1. O sea, siempre vamos a empezar ahí. Ya, puede ser. Luego, desde las 8 de la mañana. ¿Cómo va a programar? Desde las 8. Porque yo les voy a programar. Ya haces mi programa y ¿Qué iba a decir? Eso no vamos. Primero analizar los espacios, o sea, la matriz. Que analice la matriz y que indique en qué posición ya está ocupada. Bueno, que está marcado como ahí. Ya. Entonces, que me encuentren las posiciones libres, en otras palabras. Ajá, correcto. Entonces se traduce en eso, ¿no?
Ya tengo las posiciones libres. Ahora, ¿No tomo que lo que la máquina quiere ganar también? no, va a querer perder. Yo le decía a la máquina que se me vaya ahí. Ya lo estoy limitando, ¿no? Por eso me después le toca a usted. Ya perdió ya. Ahí no era arriba, porque ahí ganabas, ponías abajo y ganabas. Pero siempre va a ser la 3-3. Y si yo lo pongo acá, Sería que ya salió, ¿no? A ver, por eso le digo, tenemos que transformar el conocimiento y ese conocimiento tiene que ser lo más reciente posible, ¿no? ¿Listo? Que esté contextualizado, ¿no? Por ejemplo, yo le podría decir, si me pone acá en la 1.1, analízame cuáles son los entornos libres alrededor, ¿no? Por ejemplo, podría serlo. ¿Listo? que busca emularlos. Otra, por ejemplo, ya me puso acá, ¿no? O de repente le toca a la máquina, le diré con el algoritmo, a ver, revísame dónde tengo, en qué fila, columna, diagonal tengo dos muestras del oponente, ¿no? Si tiene dos, está muy probable que gane, ¿no? Voy a tener que ocupar la tercera para que hay un sinfín de reglas, ¿no? Cada uno tiene su propia estrategia, pero quiero ir a eso, ¿no? ¿La representación es vital o no? Sí, es vital. Porque la representación yo la tengo que poner al programa. Una matriz, lo que usted me dice, una posición, una coma uno, que me encuentro las celdas vacías, ¿no? Que tiene que sumarme de repente qué fila y qué columna tengo más cantidad de aspas o de círculos. No sería imposible ganarle, ¿no? No sería imposible, porque este juego, el que comienza, ya está así. No, siempre, sí. Porque solo el error humano es el que te hace equivocar. Por eso fue. Si juega máquina con máquina. ¿Qué va a jugar ya? No estamos hablando máquina con humano. Claro, pero por Si eso hay error humano, claro. Pero no siempre el que juega es un experto. No, pero digo, nunca perdería la máquina si empieza. Se puede hacer, no puede. Ya vamos a verlo cuando el programa. No puede. Ya, queda claro todo lo que es representación, ¿cierto? Depende de quién lo programa. Sí es. Apellido. Apellido. Sí, Representación lógica, precisión y deducción. la representación lógica permite. ¿No? La representación lógica permite modelar el conocimiento usando formalismos matemáticos, garantizando precisión y la capacidad de realizar inferencias deductivas. Es la base de los sistemas expertos y razonamiento automático. Listo, ahí. La representación lógica permite modelar el conocimiento, ¿no? Modelar el conocimiento, o usando formalismos matemáticos. ¿Qué tipos tenemos? Lógica proporcional. Declaraciones simples con valores de error y verdadero falso. Y llueve o sol brilla. Es una proposición, ¿no? En filosofía o en lógica del colegio acá hemos visto las proposiciones, ¿no? ¿Qué es una proposición? Toda aquella frase que nos puede tener un valor de verdad, verdadero o falso, ¿no? Eso es, ¿no? Nosotros en lógica lo hemos llamado variables, ¿no? Y la variable puede ser un 1, verdadero o 0, falso, ¿no? Listo. ¿Qué más? Seguimos. Vale. Lógica de predicados. Permite expresar objetos, propiedades y relaciones. Ejemplo, todo hombre es mortal. Y prolo puede procesar hasta 50.000 inferencias por segundo. Una segunda forma de representar el conocimiento con lógica de predicados, ¿no? Una simple, una proposición, no dice mucho. Una lógica de predicados permite expresar objetos, propiedades y relaciones, ¿no?
¿Qué es Prolog? Prolog fue uno de los primeros lenguajes de programación por inteligencia artificial o para inteligencia artificial. Tiene un motor ya de inferencia lógica. ¿Listo? Por ejemplo, el razonamiento simple, ¿no? El razonamiento lógico que hacen para el universitario acá, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar 3 premisas, a ver. Podemos ponerle ahí razonamiento lógico. A ver, todo perro es mamífero. ¿Está bien? Y todo mamífero es cuadrúpedo. ¿Vale? Entonces, el perro es cuadrúpedo. Al revés. El perro es cuadrúpedo y todo cuadrúpedo es mamífero. El perro, según esa lógica, el perro es cuadrúpedo. El perro es mamífero. ¿Sí? O el perro es mamífero. ¿Sí? Si A entonces B y B entonces C, implica que A entonces C. ¿Cierto? ¿Cuántas premisas yo le he dado de conocimiento? 2. Y me ha deducido la tercera. A nosotros lo deducimos que somos personas inteligentes. Si yo le digo a la computadora las 2 primeras premisas y luego le pregunto si el perro es mamífero o cuadrúpedo, no va a saber. En un lenguaje normal no lo va a saber. Porque yo le estoy diciendo el perro es cuadrúpedo. ¿Cierto? Los cuadrúpedos son mamíferos. Yo no le estoy diciendo que el perro es mamífero. En un lenguaje, en un programa simple no lo va a deducir. Pero Prolog tiene un montón de inferencia. Prolog sí permite hacer un tipo de cosas, ¿no? Recuerdan sus programas de lógica, ¿no? Si el que juega básquet también juega fútbol y son tantos jugadores que juegan básquet y fútbol y otros tantos que juegan solo básquet y solo fútbol, qué sé yo, ¿no? Salen las preguntas. Nos rompíamos la cabeza porque somos personas inteligentes, ¿no? Eso en un computador tendría que ser un lenguaje de inteligencia artificial. Prolog fue uno de los pioneros. Entonces, eso es lo que acreditamos. Siguiente, termina Gary. Orden de producciones. Formato, sí, entonces, ideal para sistemas expertos. Ejemplo, si fiebre mayor a 38 grados centígrados, entonces administrar antidiurético. O sea, paracetamol, una acetaminofén, para la fiebre. ¿Está bien? Otro tipo es con reglas de producción, sí, entonces. Una área de inteligencia artificial utiliza estas reglas de introducción, se llama la lógica difusa. La lógica difusa. ¿Ya? Pero no tan sencillo con una sola premisa, sino puedo implicar más premisas. ¿Está bien? Listo. Siguiente, bien, lo primero, ahora estamos con precisión y deducción a través de la lógica proposicional, lógica de predicados y las reglas de producción. Otra forma. Siguiente, apellido. Magnitud. Silencio. A ver, una situación el título dice redes semánticas y ontologías, ¿no? Son estructuras relacionales, ¿no? Buscan relacionar, ¿no? Estamos viendo 2 tipos acá, las redes semánticas y las ontologías. Estas, las 2, se centran, como dice ahí, en las relaciones entre conceptos. Crear un mapa de conocimiento interconectado que facilita la comprensión de diferencias. Redes semánticas, ¿verdad? Redes semánticas, nuevos conceptos conectados por arcos relacionados con relaciones formando un grafo permite representar herencia y asociaciones. Ejemplo, Wikipedia contiene más de 400 millones de hechos relacionados. ¿Ya? Y el siguiente. Ontologías, especificaciones formales de contextos y sus relaciones con sus dominios, con un diccionario estructurado. Ejemplo para aplicar los estándares MDF, sujeto predicado, por ejemplo, LWL, lenguaje más exclusivo para la relación de contextos, son clave para la web informática. Listo, miren, son 2 tipos de representación. Solo que las anteriores representaciones representaban una sola proposición, una sola regla. En cambio, las redes semánticas, a través de, por ejemplo, este grafo, tienen mucha más información. ¿Sí? Por ejemplo, decir de A, que es mi nueva raíz, puedo pasar al B siempre y cuando cumple una relación. Si no se cumple esa relación y cumple la otra, podría ser. El C podría E a E o a D. Todo está relacionado ahí. Eso se llama una red semántica, así como el Wikipedia, tenemos
del Wikipedia, ¿no? Es una enciclopedia de base de datos. Las ontologías, ¿no? Especificaciones formales de conceptos y sus relaciones en un dominio. Por ejemplo, acá el scheme.org es un ejemplo para metadatos web, ¿no? Igual los estándares de RF, sujeto, predicado y objeto, ¿no? Sujeto, ¿no? Una persona. El alumno programa el predicado, da un examen, ¿no? Objeto, esos valores, ¿no? OBL, un lenguaje más expresivo para organizaciones complejas, son claves para las redes semánticas, ¿no? Son formas que vamos a ver. No todas vamos a utilizar, ¿no? ¿Ya? Acá vamos a utilizar, por lo pronto ya les he adelantado, reglas de producción. Y ahora vamos a utilizar las redes semánticas para resolver algunos problemas. Finalmente, atrás ha pedido algo. Modelos basados en Estas representaciones utilizan estructuras predefinidas para capturar conocimientos de objetos y secuencias diferentes, facilitando la comprensión de señales complejos y razonamiento de la reflexión. La siguiente, apellido Guzmán. La estructura de datos tiene atributos y valores. Describe un proceso o concepto. Permite modelar escenarios con más de 50 atributos interconectados. Ejemplo, frame, coche, con slot, color, modelo, año y fabricante. Ya, entonces, miren, es como una red semántica, solo que este es un cuadro, es un cuadro, ¿no? En el cuadro vamos a encontrar dos tipos de parámetros, ¿no? Los slots, ¿listo? Que son los atributos, y los files, los ordenadores, que son los valores, ¿no? Por ejemplo, yo digo el carro, ¿no? Y alrededor de ese frame, de este slot carro, tiene que venir color, modelo, año, tecnología, qué sé yo, ¿no? De tal manera que en un solo slot, determinado carro, está toda la información referida, ¿no? ¿Listo? De esa manera es más sencilla buscar, ¿no? ¿Listo? Es una forma. Y la otra forma, script, atrás, apellido. Calle. ¿Qué? Calle. Calle, a ver. Script representan secuencias estereotipadas de eventos, son útiles para entender situaciones cotidianas y predecir acciones. Ejemplo, script ir a un restaurante, con pasos como entrar, sentarse, ordenar, comer, pagar, salir. Entonces un script, una descripción personalizada de qué es lo que tengo que hacer. Eso también sirve, por ejemplo, para un robot, ¿no? Un robot que limpie, ¿qué va a hacer? Limpiar, ¿no? Desplazarse, mover, un robot, por ejemplo, casi personas, ¿no? Entramos a un restaurante, entro, me siento, ordeno, como, pago, salgo, etc., ¿no? Son secuencias de acciones, ¿no? Muy bien. Áreas de aplicación, ¿no? Entonces, bien, tenemos acá un sinfín de áreas de aplicación donde expresamos o donde ponemos el conocimiento de por medio, ¿no? Primero lo adquirimos, luego lo representamos y luego lo transferimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos sistemas expertos, ¿no? De hecho, un sistema experto es el MAICIN, un sistema médico, planificación financiera que están corriendo en los sistemas expertos como web semánticas, búsquedas inteligentes, integración de datos de diversas fuentes, como procesamiento en lenguaje natural, los chatbots que ustedes han visto, y hasta puedo hablar con los chatbots, análisis de sentimientos, resumen automático de textos, etc. Hoy en día el mundo está cambiando tanto que los chatbots y estos software de procesamiento de lenguaje natural están siendo tan de moda que, por ejemplo, los chatbots están siendo incorporados en pequeñas maquinitas. Empezamos con los asistentes de voz, ¿listo? Ahora son personas, son muñecos, qué sé yo, ¿no? Igual la robótica para resolver tareas, navegación de entornos complejos, ¿no? Menciona parte, pero esta parte de sentimientos, ¿no? Ha causado sorpresa en la academia, busquen la noticia de que acá en Perú habría que ver, va a salir noticia extranjera, que por ejemplo en las tesis, ¿no? Se dedica a ciertas personas, ¿no? A los padres, a la pareja, a los hijos, dependiendo, ¿no? Y hay algunas tesis que están dedicadas al árbol, ¿no? Dedicadas a su escritorio, y otras tesis están dedicadas a su asistente personal, así como su Alexa, ¿no?
¿Por qué? Porque los entienden, les conversan, los acompañan. Eventualmente ya los jóvenes ni necesitan pareja, no les trae problema. ¿Qué están las dedicaciones? Claro, antes de empezar, ¿no? Porque le dedico, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Creo que sí, en Estados Unidos, la noticia venía de ahí, una persona está dejando su herencia a un árbol. Mira, estamos llegando a un árbol, está escribiendo, ¿no? A un árbol. Bueno, hay que verlo por estudio ecologista, no sé, pero es extraño, ¿no? Que le dedique su tesis, por ejemplo, a su asistente de voz personal, ¿no? A su alesa, ¿no? Porque le pregunta cómo está, cómo le ha ido, ¿no? Que hoy en día, en la web, ¿no? Hay un sinfín de máquinas, muñecos, todo eso, este tipo de información. Bueno, un caso de estudio es IBM Watson. IBM Watson es un programa de inteligencia artificial que corre sobre una máquina y que gana este concurso Jeopardy. Jeopardy es un concurso de la televisión americana, ¿ya? Que se encarga de preguntas de cultura general. Claro, está hecho para personas, ¿no? Es una persona que más conozca, más gana, ¿no? Como lo que vale es el saber, algo así, ¿no? Todavía acá, ¿no? ¿Ya? Pero este IBM Watson ha logrado procesar 200 millones de páginas de contenido, ¿no? En segundos, ¿cómo usar ontologías y lógica para responder preguntas complejas? ¿No? Su capacidad para comprender el contexto y el significado fue clave para su éxito. Entonces, miren, que no sea 200 millones, yo también puedo agarrar de conocimiento, ¿no? 20 páginas, ¿no? Y de manera gratuita, ustedes agarran cualquier inteligencia artificial generativa, ¿no? El ChatGPT, Copilot, Gemini, ¿no? Sí, cualquiera, y le puedo subir un PDF, ¿no? 20 hojas y ya tiene todo el conocimiento. Yo le pregunto y me va a responder, ¿no? Entonces son formas, como ven, ¿no? Son casos de estudio que ya los tenemos hoy en día, ¿no? Claro, alguien quiere tener más páginas, va a costar, ¿no? $14.99 por mes, ¿no? Pagas, es libre, es lo que quieras, ¿no? Ya, 14 son $15, ¿no? $60 mensuales y puedes subirle cualquier cantidad de páginas, ¿no? No es caro. Conclusión. Siguiente. Cuento. La ruta hacia una IA más inteligente. La adquisición y la presentación del conocimiento son cruciales para el avance de la IA, permitiéndole no solo procesar datos, sino comprender y razonar con ellos. El futuro apunta a sistemas más autónomos y adaptables en este proceso digital. Atrás, apellido. Aragón. Enfoque cívico, combinación de métodos simbólicos y de aprendizaje profundo para una vida más robusta. Ya, entonces es un enfoque, no es híbrido, ¿no? Hay que combinar métodos de aprendizaje, ¿no? Entre los métodos simbólicos y aprendizaje profundo, ¿no? Se entiende que es aprendizaje profundo en inglés, es una frase muy conocida hoy en día, ¿no? ¿Qué es? Deep learning, ¿no? Deep learning, aprendizaje profundo. Muy bien, sí, continúen. Adquisición autónoma, sistemas que aprenden y formalizan conocimiento de forma independiente, impulsados por la IA. Siguiente, el último apellido. Salas. La explicabilidad de la IA. Representaciones que facilitan la comprensión de cómo la IA llega a sus conclusiones. El mercado global de sistemas basados en conocimiento se proyecta en crecer un 18% anualmente hasta 2030, demostrando la creciente importancia de este campo para la innovación tecnológica. También esto como conclusión, ¿no? Tenemos esta representación de conocimiento, tenemos los enfoques híbridos que combinan los dos métodos que hemos dicho, ¿no? Los naturales y los manuales y los automáticos, con intervención humana, ese estilo, ¿no? Luego tenemos los sistemas de adquisición autónomos, ¿no? Y luego la parte ya de explicabilidad, ¿no? Representación que facilite la comprensión, no solo la adquisición, sino comprensión.
televisión, ¿correcto? Entonces, esto hace de que este mercado de los sistemas basados en IA haya crecido, ¿no? Realmente, les he mostrado en la clase pasada, creo, ¿no? Con los de micro, una tendencia del año 2025, ¿no? Cómo está evolucionando la tecnología de los semiconductores y de inteligencia artificial. Es una empresa que va en auge, ¿no? Sin ir muy lejos, les comento, por ejemplo, a nivel de universidad se está indicando que para la próxima estructuración curricular, todas las escuelas profesionales, sean de medicina, de derecho, lo que sea, tienen que llevar un curso de inteligencia artificial. En la próxima estructuración curricular, no alcanza a ustedes, ¿no? Bueno, nosotros vamos a llevar pero todos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a todas las áreas. Hay escuelas, ¿no? Que de repente se van a ver sacudidas por esto, ¿no? Porque todo su conocimiento se basaba en simplemente la acumulación y la repetición de conocimiento, ¿no? Esta no producción, ¿no? Para ingeniería tenemos el diseño, ¿no? Más circuitos, crearlos, ¿no? Pero esas escuelas que no tienen, ¿no? Porque si no tienen laboratorio, simplemente es escuchar las clases y repetir o deducir algunas cosas, ¿no? Y eso sí lo puede hacer fácilmente, ¿no? Ustedes mismos, si no los cuido, entran a su celular y tienen las respuestas, ¿no? Porque la pregunta es textual, ¿no? Sí, por ejemplo, para la prueba de entrada, ¿no? Salía para el toque, ¿no? ¿Listo? Pero claro, hay laboratorios, hay aplicaciones que hacen un poquito más difícil. Pero otros áreas son mucho más sencillas. ¿Quedó clara esta primera parte de lo que es un overview de inteligencia artificial? ¿Sí? Listo. Vamos entonces a la segunda parte. Está también ya. Hay que estirar. Recuerdo lo que decía. Tiene que hacer. Qué pesado. En la segunda parte vamos a ver lo que son los agentes inteligentes. Vamos a ver agentes inteligentes. Ahí está lo que vamos a desarrollar. Lo que voy a desarrollar. Acá pasa y ahí pasa. Ahí está el índice de lo que vamos a tocar en esta clase, ¿no? ¿Qué son los agentes? ¿Qué hacen? ¿Cómo se clasifican? Listo, vamos a ir viendo. Eso es todo lo que está en el sílabo y lo que voy a desarrollar, ¿no? Primero, un agente inteligente, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es un agente inteligente? Ya hemos terminado ahí, ¿no? Vamos, segunda vuelta. Son diseñados para operar de manera racional, maximizando un resultado esperado y dependiendo de su desempeño para mejorar sus acciones futuras. En el ámbito de la inteligencia artificial, un agente inteligente puede ser una entidad física, como un robot o virtual, como un software que realiza tareas específicas. Listo, está ahí, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es un agente inteligente, no? Un sistema autónomo, ¿correcto? Un sistema autónomo. Todos entendemos que es un sistema, un conjunto articulado de comandos autónomo que funciona por sí solo, ¿no? ¿Listo? Pero que es capaz de percibir su medio ambiente. Percibir su medio ambiente. Para percibir, ¿qué necesitamos? Sensores. En base a esa información, tomar algunas decisiones. ¿Qué necesitamos? Un controlador. Y para efectuar las acciones, necesitamos actores. ¿Correcto? Entonces, en resumen, sus sistemas de control que hacen ustedes son agentes inteligentes. Sí. ¿No? ¿Tenemos sensores o no? Sí, tenemos un controlador, también tenemos actuadores, motores, bombas, ¿no? Son agentes inteligentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no debe ser nada novedoso para nosotros trabajar sobre agentes, ¿no? Pero vamos a especificar acá, ¿no? A la segunda parte me aclaro un poquito, ¿no? Dice, son diseñados
diseñados, son diseñados para operar de manera racional y lógica, maximizando un resultado esperado. Entonces, para maximizar el resultado, yo tengo que saber qué es lo que voy a esperar, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, tengo que tener algunas medidas de rendimiento. Si no, ¿cómo maximizo, no? Con que consiga el objetivo no es suficiente, ¿no? Para maximizar tengo que ver, ¿no? Puede ser mejor, todos resultados o cuáles cosas, ¿no? Entonces, en los agentes vamos a medir las medidas vamos a utilizar las medidas de rendimiento, que se llaman el REAS. Ya vamos a ver más adelante. Ahora, estos agentes tienen varias capacidades. A ver, ¿tenemos lectura? Razonar y tomar decisiones basadas en la información recibida, aprender y adaptarse en función de las experiencias pasadas, interactuar con otros agentes o sistemas para cumplir objetivos comunes, cooperar con otros agentes para realizar tareas complejas. Los agentes inteligentes son fundamentales en muchas aplicaciones tecnológicas actuales, desde asistentes virtuales hasta sistemas de navegación y más. Su desarrollo continúa avanzando, permitiendo que estos sistemas sean cada vez más eficientes y capaces de realizar tareas complejas de manera autónoma. Correcto, ¿no? Entonces los agentes inteligentes, ¿no? Tenemos en muchas aplicaciones. Ustedes conducen de repente el automóvil, tienen su Android Car, ¿no? O su Apple Car y va indicándole la ruta, ¿no? No le hice caso, voy por otro lado, automáticamente toma la otra y me sigue, ¿no? Indicando cuál es el más óptimo, ¿no? ¿Están corriendo? Sí, están corriendo, hay un sinfín de aplicaciones, ¿correcto? ¿Se entendió lo que es un agente? ¿Sí? Un agente inteligente, ¿no? Ahora, los agentes inteligentes se pueden clasificar en dos tipos, los naturales y los artificiales, ¿no? Flores, vamos con los naturales. Son seres vivos que poseen la capacidad de percibir su entorno y actuar en consecuencia para alcanzar sus objetivos. Estos incluyen a los humanos y otros animales que tienen sistemas cognitivos desarrollados para procesar información, aprender y tomar decisiones basadas en su experiencia y conocimiento. Listo, entonces a ver, los agentes inteligentes naturales son los seres vivos. ¿El ser humano es un agente inteligente? Sí. ¿Esto percibimos? Sí. ¿Actuamos? Sí. ¿Tenemos un controlador? Sí. ¿Y cuáles serían estos objetivos? En consecuencia, y actuar en consecuencia para alcanzar sus objetivos. ¿Cuál sería el objetivo del ser vivo? Vivir, ¿no? Sobrevivir primero, ¿no? Y luego, no morir. No morir. Si no sobrevivo, va a llegar al fin, ¿no? Son, por ejemplo, algunos de los objetivos. No son los únicos, podemos sumarle otros, ¿no? Pero mínimamente eso, ¿no? La supervivencia, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Eso es todavía en agentes naturales, ¿no? Atrás, continuamos artificiales. Los agentes inteligentes artificiales, sistemas creados por humanos que imitan algunas capacidades de los agentes naturales. Pueden percibir un entorno a través de sensores, procesar la información recibida y actuar utilizando actuadores, capaces de interpretar y procesar la información que se recibe en su entorno, actuando en consecuencia de acuerdo a los datos que recogen y procesan. Pueden incluir desde simples programas de software hasta robots autónomos y sistemas de inteligencia artificial avanzados. Ambos tipos de agentes, naturales y artificiales, pueden aprender y adaptarse a sus entornos, aunque los agentes artificiales lo hacen a través de algoritmos y modelos computacionales, mientras que los agentes naturales utilizan procesos biológicos y psicológicos. Entonces, la conclusión, pues entendido artificial, ¿no? Ambos dicen pueden aprender y adaptarse, ¿no? El aprendizaje, por ejemplo, en un ser, en un agente inteligente natural, son por procesos psicológicos, ¿no? ¿Cómo aprende el ser humano? ¿No? ¿Listo? ¿Cómo aprendemos? Son procesos biológicos, psicológicos, etc., ¿no? Por motivación, ¿no? Entonces se genera un proceso físico-químico, ¿no? Se produce. Psicológicos también, para el aprendizaje. En cambio, una máquina son otros, son algoritmos y modelos computacionales. ¿Está bien? Entonces, los agentes inteligentes entre dos, los naturales y los artificiales. ¿Cuáles que vamos a ver? Los artificiales.
Un agente natural podría considerar el ser humano. Tiene sus sensores que permiten percibir su medio ambiente, lo procesamos y actuamos en base a ello, ¿no? Ese es, ¿qué elementos tiene un agente natural, ¿no? Un cuerpo biológico en ese caso, su entorno, la naturaleza, y actuamos con él. Los sensores, los sentidos, los actuadores, las piernas, brazos, y la medida de rendimiento, ¿no? Sobrevivir, reproducirse, ¿no? Tiene que tener ese elemento, ¿no? Vamos yendo hacia adelante, ¿no? Eso se denomina en inteligencia artificial REAS, rendimiento, ¿listo? Entorno, actuadores y sensores, ¿no? En esa palabrita REAS se simplifica el agente inteligente, ¿no? Tiene una medida de rendimiento, ¿no? Tiene que percibir su entorno, tiene que actuar, a través de sus actuadores, tiene que captar a través de sus sensores, ¿no? Entonces, ahí están los agentes artificiales. Ahora, estos agentes, a ver si está Valdivia. Agentes hardware, robots, interactúan directamente con un entorno físico. Disponen de un cuerpo físico, sensores, cámaras, telémetros, infrarrojos, etc. Efectores, ruedas, piernas, manipuladores, etc. Listo, ahí tienen, por ejemplo, un agente inteligente hardware, ¿no? Un agente inteligente artificial tipo hardware. Puede tener una articulación robótica, etc., ¿no? Un sistema de control también, un agente inteligente hardware, ¿no? ¿Listo? Entonces, los agentes inteligentes artificiales pueden ser de dos tipos. Los agentes inteligentes hardware o los agentes inteligentes software. ¿Quiénes son los software? Son aquellos softbots que actúan en entornos virtuales, en Internet, ¿no? Están metidos ahí, ¿no? De acuerdo a lo que se han buscado, les van ofreciendo, ¿no? Alternativas. ¿Listo? Todo software no necesita manipular físicamente el entorno, ¿no? Porque miran, ¿y qué sensores tienen, no? No necesitan porque nosotros lo alimentamos, ¿no? A través de un teclado, de la voz, le damos toda la información que necesitan, ¿no? Y a través de la pantalla o un altavoz uniforme, ¿no? Ese es los colores. ¿No? El sensor de inverter depende del entorno. ¿Entendido? Entonces, repito, los agentes inteligentes naturales son artificiales. Los artificiales hardware son. ¿Está bien? Bien. Ahora un agente racional, ¿no? Un agente racional. Hemos visto los agentes, ¿no? Los agentes inteligentes pueden ser naturales, ¿no? O sea, ser humanos, pero también tienen que ser racionales, ¿no? Y hemos hablado de la racionalidad. En términos más técnicos, este agente puede ser descrito como aquel que para cada secuencia de percepciones realiza una acción que se espera maximice su medida de rendimiento con base en las evidencias proporcionadas por las secuencias de percepciones y el conocimiento incorporado que la gente tiene del entorno. La racionalidad de la gente depende de cuatro factores: la medida de rendimiento, la secuencia de percepciones, el conocimiento del medio y las acciones. ¿No? Lo que decía el REAS, ¿no? El rendimiento, ¿listo? Las acciones, ¿no? El entorno y los sensores. Comportamiento racional. ¿Cuándo un agente tiene comportamiento racional? Chalco. Comportamiento racional. El que se realiza a partir de la secuencia de percepciones hasta el momento y el conocimiento a priori sobre el entorno. El que elige entre las capacidades la acción que maximice la medida de rendimiento. Sí. Características adicionales. Autonomía. Cuanto más se rige su comportamiento por su propia experiencia y cuanto menos depende de sus conocimientos a priori. Aprendizaje. Cuando no solo recopila información, sino que aprende de lo que percibe. Entonces, es el comportamiento racional, ¿no? El que realizamos a partir de las percepciones y el conocimiento a priori que tenemos. Algunas características adicionales es la autonomía y el aprendizaje, ¿no?
Ojo, miren que no todo agente inteligente tiene aprendizaje. Aprendizaje es la adquisición de nuevo conocimiento, ¿no? ¿Listo? No significa que no tenga conocimiento. Aprendizaje, adquirir nuevo conocimiento. Yo le transfiero conocimiento y con eso puede actuar, puede trabajar, pero no adquiere nuevo conocimiento. ¿Entendió? Lógica difusa es una aplicación de la inteligencia artificial que trabaja sobre conocimiento, pero no adquiere nuevo conocimiento. Las redes neuronales adquieren nuevo conocimiento. La diferencia. ¿Listo? Y acá tienen lo que le decía el REAS, ¿no? Es el entorno de los trabajadores, el entorno de trabajo de los agentes de REAS. Rendimiento, metas, el entorno blanquito, los actuadores de las acciones y los sensores son las percepciones. Y ahí tenemos algunos sistemas, esto lo he sacado del libro de inteligencia artificial, un enfoque moderno de Russell y Norton. Y ahí está, ¿no? Son algunos sistemas inteligentes, el consejo médico, análisis de imágenes, robot para la atención, componentes, controlador de una refinería, tutor de inglés interactivo, etc. ¿no? ¿Cuál es su medida de rendimiento? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuáles son sus actuadores? ¿Cuáles son sus sensores? Entonces, hoy en día interactuamos con agentes inteligentes, sí, nos vemos de todos tipos, ¿no? Naturales, artificiales, tipo hardware, tipo software, ¿no? ¿Listo? El gran desafío hoy en día es que esos agentes inteligentes sean más hardware, ¿no? ¿Listo? Es el desafío, porque software hay un sinfín, ¿no? De aplicaciones. En idiomas, agentes corredores de bolsa, agentes médicos, ¿no? Agentes financieros, hay un sinfín, ¿no? Hay un sinfín de agentes de limpieza, alimentos, medicamentos, en los tiempos de pandemia ha habido sobre esas aplicaciones. En Japón, por ejemplo, han sacado un robot de sol, no sé qué, que realizaba las tareas de la casa, que servía de atención para las personas solas. Un empleado de casa. Y adicional, como lo que tiene pues, ese tipo de aprendizaje, ¿no? Que te conversa, ¿no? Tú estás en la mesa, se sienta contigo, te acompaña, te conversa, te estás tomando tus alimentos, no vas a tomar alimentos, por cierto, ¿no? Pero ahí te está conversando, te está dando las noticias, te está manejando tu agenda, ¿no? Te está indicando a veces tus niveles de salud, de glucosa, presión, qué sé yo, ¿no? Recordándote todos los días, ¿no? ¿Sabes qué? La siguiente semana tienes que ir al médico, tienes que cobrar el seguro para el carro, tienes que tal cosa, tal otra. Están ahí, ¿no? Corriendo por todo eso. En base al conocimiento que se le ha dado, en base también al conocimiento adquirido, ¿no? Tú le comentas algo, lo interpreta y lo asimila, ¿no? Lo adquiere como nuevo conocimiento, ¿no? ¿Listo? Muy bien, ahí nos vamos a quedar. La siguiente clase, a través del delegado, está para la siguiente semana que estamos en la tercera, vamos a